Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración, Nuestra Señora del Rosario. En 1208, Santo Domingo de Guzmán tuvo una fuerte experiencia espiritual con la Madre del Señor. Desde entonces, comenzó a propagar el rezo del Rosario. Durante siglos, el Rosario fue el evangelio de la gente sencilla y pobre, que no tenía acceso a los textos bíblicos. A través del Rosario, se contemplan y meditan los grandes misterios de la salvación. Celebrar a María en su advocación de Nuestra Señora del Rosario es poder mirar los misterios de la fe con los ojos de María. Iniciamos nuestra celebración cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. ¿Quién más se enorgullece que en el Señor? Que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en él refugio. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en él refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de Y ustedes. con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos esta memoria obligatoria de Nuestra Señora del Rosario. Al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor y humildemente le pedimos perdón. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor, derrama tu gracia en nuestros corazones, y ya que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, condúcenos por su pasión y por su cruz, con la intercesión de la Virgen María, a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Galacia. Hermanos, me sorprende que ustedes abandonen tan pronto al que los llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio. No es que haya otro, sino que hay gente que los está perturbando y quiere alterar el evangelio de Cristo.
Pero si nosotros mismos o un ángel del cielo les anuncia un evangelio distinto del que le hemos anunciado, que sea expulsado. Ya se lo dijimos antes y ahora les vuelvo a repetir. El que les predique un evangelio distinto del que ustedes han recibido, que sea expulsado. ¿Acaso yo busco la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿Piensan que quiero congraciarme con los hombres? Si quisiera quedar bien con los hombres, no sería servidor de Cristo. Quiero que sepan, hermanos, que la buena noticia que les prediqué no es cosa de los hombres, porque yo no la recibí ni aprendí de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor se acuerda de su alianza. El Señor se acuerda de su alianza. Doy gracias al Señor de todo corazón, en la reunión y en la asamblea de los justos. Grandes son las obras del Señor, los que las aman desean comprenderlas. El Señor se acuerda de su alianza. Las obras de sus manos son verdad y justicia. Todos sus preceptos son indefectibles. Están afianzados para siempre y establecidos con lealtad y rectitud. El Señor se acuerda de su alianza. Él envió la redención a su pueblo, promulgó su alianza para siempre. Su nombre es santo y temible. El Señor es digno de alabanza eternamente. El Señor se acuerda de su alianza. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un doctor de la ley se levantó y le preguntó a Jesús, para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Ha respondido exactamente, le dijo Jesús: obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que lo despojaron de todo. Lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió de largo. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montadura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se lo dio al dueño del albergue, diciendo: cuídalo y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: ve y procede tú de la misma manera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermosa esta lectura del día de hoy, en que justamente celebramos esta festividad Nuestra Señora del Rosario. Y aquí justamente podemos decir que la primera servidora que se pone al servicio de la humanidad es María. Hágase en mí según tu palabra, el servicio.
Y después sabemos también María, después de haber recibido el anuncio del ángel y engendrado a Jesús en su corazón, ¿qué es lo que hace? Se puso en camino y va a visitar, ayudar a su prima Isabel. Bueno, todos estos detalles que coinciden muy bien siempre del Evangelio de Lucas también, coincidentemente. Hoy nos habla del buen samaritano. Pero aquí la pregunta es de alguien que se interesa. Jesús, eremina oré, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas, evidentemente. Este es el elemento principal y fundamental, queridos amigos. Pero Jesús le dice, atención, pero el segundo que te voy a decir no se puede separar del primero. Apea la ñande ñantende, porque ñande la ñande yapuno, ñande mondaro, yapocoro, ñande ñande popindano, ñande vicásharamo, lleva. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? Quiere decir que el valor number one no estamos entendiendo. Porque el valor number one, que es Dios, Dios el único, nos dice Jesús, no se separa ese amor, si yo verdaderamente le amo a Dios, del prójimo, de la sociedad, de tu comunidad. Dios se revela, Dios se humaniza, Dios se encarna. Y acá en las cosas que nosotros hacemos. Esa es la revelación de Dios. Y muchas veces hemos hablado de este aspecto de la encarnación, porque acá una sonrisa, el amor, un yepete y en el lomo a ese que está deprimido, a esa persona que está decaída, a esa persona que está triste, a esa persona que ha perdido un trabajo, ¿cómo le ayudamos? A esa persona que no le va bien en su relación con otros amigos, con otras personas, en su casa, con su hijo, etc. ¿Qué hacemos nosotros? La acción y la gracia de Dios que se encarna es a través de nosotros, es a través de nosotros. Nosotros muchas veces queremos espiritualizar demasiado. Entonces ñamañá bebateoto y esperamos que venga un angelito para que solucione nuestros problemas. Añandeco ya igual poner que ese angelito es tu mamá, tu papá, tu abuela, tu vecino, tu amigo, tu esposa, tu esposo. Esas personas que están a tu lado y que te van a ayudar. Y que nosotros también nos dejamos ayudar porque nosotros entendemos que esta es la manera como Dios actúa en el corazón y en la vida de cada uno de nosotros. Y eso es lo que pasa aquí, ¿verdad? Esto es lo que te va a llevar a la felicidad, esto es lo que te lleva hacia el camino de la vida eterna. Porque maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y esto tiene dos respuestas. Por una parte, vos tenés que moverte, y ahí te pone la famosa parábola del samaritano. No hace falta que entremos ahora en detalles, ¿verdad?, de la parábola del samaritano, porque la parábola del samaritano nos muestra que es la persona que ha entendido que había sido a Dios, le encontramos en el hermano. El otro, el sacerdote y el levita, pensaban que le iban a encontrar a Dios porque se iban al templo y porque ofrecían el culto y porque ya que estamos hoy Nuestra Señora del Rosario, simplemente se pasaban, ¿verdad?, allí en una espiritualidad, pero en una espiritualidad vana. Si amamos verdaderamente a Dios, si amamos verdaderamente a nuestra Madre bajo esta advocación del Rosario, es porque nosotros somos capaces de ayudar, de ser generosos, de encarnarnos en la realidad en la que vivimos. Entonces, construir ahí el reino de Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentamos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, que tu amor nos renueve. Señor, que tu amor nos renueve. Por nuestra Iglesia, para que manifieste en todos los momentos de la historia el gran poder de Dios ante los hombres, oremos al Señor. Señor, que tu amor nos renueve. Por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que estén libres de intereses personales y expresen su solidaridad con los demás y con los pobres, oremos al Señor. Señor, que tu amor nos renueve. Por nuestros difuntos, para que reciban la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, que tu amor nos renueve.
Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, que tu amor nos renueve. Dios Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, te presentamos el pan de nuestra tierra. Señor, te ofrecemos el fruto de los campos. Bendice a nuestros niños, bendice nuestro hogar. Recíbelos, Señor, Señor, ante tu altar. El pan que presentamos es fruto del trabajo. El vino que ofrecemos es vino de tu sangre. Bendice a nuestros niños, bendice nuestro hogar. Recíbelos, Señor, Señor, ante tu altar. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Te rogamos, Señor, que prepares nuestros corazones para ofrecer este sacrificio y así poder celebrar de tal modo los misterios de tu Hijo unigénito, que seamos dignos de alcanzar sus promesas. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, en esta memoria de la bienaventurada Virgen María del Rosario. Ella, como humilde sierva, escuchó tu palabra, la conservó en su corazón, admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria mientras esperaban al Espíritu Santo, y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Hosana en las
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, por quien de llana obesará, te peaba, acá y para tu bien.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Mi alma confía, cuando sucede el milagro imposible, Dios me alimenta de paz y de luz, el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Todos los días en la Eucaristía mi alma confía, cuando sucede el milagro imposible, Dios me alimenta de paz y de luz, el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Oración final. Te pedimos, Señor Dios nuestro, que habiendo proclamado en este sacramento la muerte y la resurrección de tu Hijo, asociados a los dolores de su pasión, podamos también gozar de su consuelo y participar de su gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra mamita, la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado nuestra Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias Y a que Dios. Dios les bendiga a todos. Amén.